Los cuatro evangelios son cuatro narraciones de la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesús, y fueron escritos por cuatro diferentes personajes. Dos de ellos fueron discípulos de Jesús, ¿sí? Mateo y Juan. Los otros eran familiares o discípulos de alguno de los discípulos de Jesús. El de Marcos, por ejemplo, fue escrito porque Marcos era discípulo de Pedro, o sea, es como la versión de Pedro del Evangelio. Se calcula que se escribieron entre el año 60 y el año 100 después de Jesucristo. Tres de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados los evangelios sinópticos. Y es porque en ellos se narran básicamente las mismas cosas con diferencias que cada personaje ve y uniéndolos, sí, y cuadrándolos, sincronizándolos en tiempo, pues se puede tener una imagen muy clara de Jesús. Sin embargo, el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, que fue posiblemente, seguramente, el escrito mucho más tarde, ¿sí?, es un evangelio que es considerado un poco diferente y especial. Algunos hacen la siguiente apreciación de los diferentes evangelios, o sea, cada evangelio hace como un énfasis especial. Todos hablan de lo mismo más o menos, pero hacen un énfasis muy fuerte en cierto asunto. Por ejemplo, Mateo nombra continuamente y se cumplió lo que escribió el profeta y hace referencias continuas de las profecías cumplidas. ¿Para qué? Para que los judíos que estaban pendientes de las profecías pudieran identificar con claridad, Jesús es el que habló la profecía. Marcos es un evangelio más corto. En Marcos, como quien dice, no hay mucha cháchara, sino milagros, 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 milagros. Y dicen, ¿por qué? Porque a los romanos no les importan los cuentos ni las filosofías. Los romanos son gente de hechos, de acción. Funcionó, conquistó, no conquistó. Y entonces tratan de mostrar, digamos, la efectividad de Jesús en sus milagros y en las cosas que hacía. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. Y este énfasis es hecho para personas que, como los griegos, buscaban la perfección del hombre. Llegó una época en que ellos, cualquier bebé con cualquier deformidad, lo mataban de una vez, porque la idea era buscar el hombre perfecto, y esta es la imagen que da el Evangelio de Lucas. Pero el Evangelio de San Juan lo que hace es un énfasis muy grande en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, y en la necesidad imperiosa de creer en Él, ¿sí? Este es el énfasis del Evangelio de San Juan. Y es por eso que cuando alguien comienza la vida cristiana, al menos yo le recomiendo que no comience a leer la Biblia por el Génesis, porque muy bonito el Génesis, pero llega por ahí Levítico y, mejor dicho, terrible las cosas. Digo, comience por el Evangelio de San Juan, subraya cada vez que habla de creer y de no creer, para que sea confrontado en su fe. En el Evangelio de San Juan el énfasis de que Él es Dios es muy fuerte. Habla del nuevo pacto, y luego le digo, y después de leer el Evangelio de San Juan, sigue con Romanos, o sea, con las cartas doctrinales que son la explicación de lo que es el nuevo pacto, ¿sí? Es la recomendación que hacemos. Ahora, cuando uno revisa, cada uno tiene un diferente comienzo. El Evangelio de Mateo comienza hablando de la genealogía de Jesús, pero nombra desde Abraham. Entonces, ¿por qué Abraham? Pues bueno, pues Abraham es como el padre de la fe, es muy importante nombrarlo a él. El Evangelio de Marcos comienza hablando de Juan el Bautista predicando en el desierto, y el énfasis es que él era el que iba a abrir el camino del Señor con su predicación. De hecho, no les gustó para nada su predicación, que pronto lo mataron. El Evangelio de Lucas habla de la profecía, comienza con la profecía hecha al padre de Juan el Bautista, ¿sí?, para que le pusiera y para que entendiera que iba a ser un hombre especial. Pero, ¿cómo comienza el Evangelio de San Juan? Pues el Evangelio de San Juan comienza diciendo, San Juan 1:1, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Y esta palabra principio en el texto original
significa la persona o razón primera de una serie de cosas. La persona o razón primera de una serie de cosas, el origen de todas las cosas, la causa activa de algo que comienza a ser. O sea, este evangelio no comienza ni siquiera desde Adán. Este evangelio se va tal vez más atrás, desde la eternidad. Y lo primero que quiere dejar claro este evangelio es que el principio de todas las cosas, la razón de todas las cosas que son y que existen, es el verbo. O sea, esa es la importancia que da el solo a la primera frasecita. En el principio, el origen de todas las cosas es el verbo. ¿Qué es el verbo? Bueno, en la vigilia creo que estudiamos algo acerca de que el verbo es la palabra, ¿sí? Que el verbo y que la palabra es el espíritu. Esta palabra en original, el verbo, tiene varias interpretaciones, pero son similares. Tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el discurso, tiene que ver con lo expresado, tiene que ver con la razón, aún con la facultad mental de pensar. Y sabemos por la Escritura, por otros pasajes, que esta expresión, el verbo, en este pasaje y en otros pasajes se refiere exclusivamente a Jesucristo. O sea que no hay comparación con los otros evangelios. Como decía Mateo, nombra a Abraham, Marcos a Juan el Bautista, pero el evangelio de San Juan, con su primera frase, ya nos está diciendo que Jesucristo es el principio, la causa y la razón de todas las cosas que existen. Algunos dicen este evangelio de San Juan es muy sencillo, pero a la vez sí tiene cosas muy, muy profundas. Ahora, si Jesucristo es el principio, la causa y la razón de todas las cosas que existen, 1 más 1, 2. Quiere decir que no hay absolutamente nada más importante en todo el universo y por todo el tiempo que Jesucristo. ¿Sí? No hay absolutamente nada más importante que Jesucristo. Y ante eso, la primera pregunta que debemos hacernos cuando entendemos que Jesucristo es absolutamente lo más importante del universo, la primera pregunta que debemos hacernos al recibir este mensaje ¿es Jesucristo el origen, la razón y la motivación de las cosas que yo hago? ¿Es Jesucristo el origen, la razón, la motivación de las cosas que yo estoy haciendo? ¿Es por Él que hago lo que hago? ¿Es para Él que hago lo que hago? Es la primera pregunta que debemos hacernos. Ahora, muchos, cuando se les comparte de Cristo, me han dicho muchas veces, no, sí, yo creo en Dios, pero fanatismos no. Y fanatismo es para ellos meter a Jesucristo en todos los asuntos de su vida. Y dicen, no, eso no es, o sea, yo quiero a Cristo ahí para algunas cositas, para lidiar a mis hijos, a mi marido, qué sé yo, a mi suegra, pero no quieren porque les parece fanatismo. Sin embargo, el apóstol Pablo insiste en que Jesucristo debe ser la razón, la motivación de todas las cosas que hacemos. Lo dice de la siguiente manera, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo. Si evaluáramos nuestra vida de acuerdo a esta norma, ¿cómo estamos? Todo lo que hizo hoy lo hizo pensando en que es Jesucristo la razón por la cual lo hace, para Él y esperando solamente de Él, o vivimos como y un poquito tarde, hay que ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo estamos si nos evaluamos? Ahora, cuando dice como para el Señor, yo decía, ¿por qué no dice para el Señor? Dice es como para el Señor. ¿Por qué dice cómo en lugar de simplemente para? Porque se está refiriendo, ¿sí?, no a las cosas que hacemos para Dios. O sea, si usted va a orar, pues claro, se supone que lo está haciendo para Dios. Si va a estudiar la Escritura, pues lo está haciendo para Dios y lo va a alabar. Pero si usted va a tratar con amor a un hermano, o va a ser responsable en su matrimonio, en su trabajo, en alguna cosa, pues son cosas que hacemos con los hombres. Y lo que está diciendo es que esas cosas que hacemos
en relación y para cumplir a los hombres, esas cosas las tenemos que hacer como si las estuviéramos haciendo para Dios mismo. Para Dios mismo, y aclara, y no para los hombres. El joven que estudia hace las tareas como si Jesucristo se las hubiera puesto, como si Jesucristo fuera el que se las fuera a pedir al otro día. Y esa es la forma como debe ser hecho. No como si el profesor la puso. Y al profesor, pues, a lo mejor, pues, me le escondo. ¿Sí? Pero no solamente eso, es en todo sentido. Tratas a tus padres como si tu padre fuera Jesucristo. Tratas a tu esposo como si tu esposo fuera Jesucristo. Pero para el otro lado también, tratas a tu esposa como si tu esposa fuera Jesucristo. ¿Sí? Tratas a tus hijos como si tus hijos fueran Jesucristo. O sea, esa es la primera, digamos, el primer mensaje súper importante de este evangelio. Ahora, bajo el viejo pacto podemos encontrar una fuerte reprensión del Señor por este problema de estar haciendo cosas para Dios, pero no estar en realidad pensando en Dios, sino desenfocado ya haciendo las cosas para los hombres, para agradar a los hombres, para que los hombres me vean, para que los hombres me premien o me odien, ¿sí? Y entonces caemos fácilmente en vivir de acuerdo a lo que vemos. Sin embargo, la Escritura dice que la vida cristiana se vive por fe, no por vista. Pero caemos mucho en eso. Aún los sacerdotes bajo el viejo pacto, pues estaban haciendo algo terrible y ni se daban cuenta. Dice así Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y obviamente, si el padre es bien bravo, pues, y si el Señor es bien rico, uno ve esa honra y esa pleitesía que se rinde, ¿verdad? Si pues yo soy padre, está diciendo Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, ellos no saben qué estaba pasando. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, está mostrando cómo ellos, los encargados aún de recibir los sacrificios, de vender y ir a presentar, hacían cambalaches y no, este animal está ciego, llevémoslo. Ahora, el cordero representaba a Jesús, tenía que ser un corderito de 1 año, macho, sin defecto. No, pero este está ciego, sí, este está moribundo, ofrezcámoslo. Y uno dice, Dios le dice, ¿esa es la honra que me tienen? Para mí, las obras. Pero vaya donde su jefe y dele un regalo podrido. Sí, dele un cordero ciego o tuerto, a ver si él va a estar contento con lo que usted le está dando. O sea, está mostrando el gravísimo error que cometemos los hombres de rendirle pleitesía a los hombres, de hacer las cosas para los hombres y para Dios las obras. Uno piensa, y yo veo que es como una mala costumbre de algunos en la iglesia, de llegar tarde, pero a su trabajo llegan tarde. ¿Sí? ¿Por qué a la iglesia sí llegan tarde? Pues me refiero a los que pueden, porque algunos de golpe de circunstancias que les impiden llegar temprano, pero pudiendo llegar temprano a la iglesia, ¿por qué llegan tarde? ¿Y por qué a otros compromisos sí cumplen? ¿Dónde está, sí, la honra a Dios? ¿O dónde está el hacer las cosas para Dios si hacemos ese tipo de cosas? Y aclara, ¿no? Y no para los hombres. Claro, perdemos de vista al Señor y terminamos haciendo cosas para los hombres. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues estas cosas pasan porque de manera consciente o inconsciente comenzamos a dividir nuestra vida y hacemos cosas muy espirituales para Dios. Pero en otros asuntos que Dios también quiere que nosotros cumplamos, ahí no le ponemos mucho cuidado. Hace un devocional, se levanta a las 3 de la mañana, ora 3, 4 horas y muy lindo, muy para el Señor, pero luego sale y se encuentra con un tráfico endiablado y ya comienza a pelear con la gente. Ahí se olvida de la soberanía de Dios y luego que los candidatos están mentirosos y mejor dicho, y se pierde usted en una
maremoto de cosas y se olvidó de vivir para el Señor. ¿Sí? Entonces, cosas para Dios muy chéveres, pero luego otras, ¿sí?, no las hacemos para el Señor. Y eso no es correcto, eso es mediocridad, eso es doble ánimo y pues la verdad es importante que evaluemos qué tanto Jesucristo es la razón y la motivación de todas las cosas que hacemos. ¿Vienes a la iglesia por Jesucristo o está la chica que te gusta? ¿Sí? O está yendo un muchacho lo más de querido, ¿no lo han visto? O tal cosa, o tal otra, o a veces ha pasado en la iglesia, está viniendo un rico, está viniendo un millonario, y uno ve, yo he visto, llevo muchos años, he visto como algunos, ay, fulano, es dueño de no sé qué, y no, mejor dicho, cómo le sonríen, pero si llega otro en bicicleta, ese como que no lo miran, sí, y no saben que es por puro deporte que viene, pero bueno, que tiene más plata que el otro, pero bueno. Es el problema de vivir, ¿sí?, pensando en los hombres, en lo que los hombres nos pueden dar, apreciar, odiar y olvidarnos de Dios. Ahora, este pecado de no darle a Dios el primer lugar puede ser cometido en personas que están aún muy metidas en el ministerio. Y cuando hablamos de ministerio estamos pensando como en los sacerdotes que leímos, que se supone que son los encargados de mostrarle a otros a Jesucristo para que se relacionen con Él y su vida mejore. Pero aún en ese trabajo de compartir de Cristo y edificar a la gente en Cristo, hay gente que se olvida de Jesucristo. Y a usted le puede parecer como absurdo, pero por esta razón, porque esto sucede, es que cuando Pablo le hace recomendaciones a Timoteo, él le dice, vea, usted tiene que ser como un soldado, no se enreden tantas cosas ahí que no tiene tiempo para hacer lo correcto. Usted debe ser como un atleta esforzado y haga las cosas legítimamente para triunfar. Usted debe ser como el labrador, si usted no trabaja no va a recibir el fruto. Y después de darle estas 3 recomendaciones muy importantes, le dice, 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo. Cuando yo le hizo la primera vez dije, ¿qué? Sí, le está hablando un hombre que está dedicando su vida a enseñarle a otros de Jesucristo, le dice cómo debe hacerlo y al final le dice, pero acuérdese de Jesucristo. Yo no me imagino a alguien que se vaya a casar y prepare todo y al final toca decirle, oiga, pero tiene que, la novia, ¿no? Tiene que traerla al matrimonio. Ay, sí, ¿verdad? No había pensado en eso. No creo que eso ocurra, ¿verdad? Y es lo que vemos que está ocurriendo acá. Después de todas estas instrucciones y al final le dice, acuérdese de Jesucristo. ¿Por qué? Porque puede olvidarse de Jesucristo. Y aún si miramos ese pasaje tan trillado, al menos por mí, donde dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, predicamos. El Señor les dice, yo a ustedes no los conozco, ustedes son hacedores de maldad. Y el pasaje explica que la razón por la cual Jesús les dice eso es porque nunca le obedecieron al Señor, pero hicieron las cosas que muchos cristianos ni siquiera han podido hacer. ¿Cuántos han hecho milagros? ¿Cuántos han echado demonios? ¿Cuántos han predicado? Pues estos hicieron estas cosas, pero Jesucristo no era ni la razón ni la motivación. No estaban haciendo las cosas para Él y por eso básicamente le estaban desobedeciendo. O sea que podemos estar metidísimos en la religión y hablando de Dios, pero estar desenfocados. Por esto la pregunta no es si la gente cree o si creemos en Dios. Porque es muy común escuchar a muchos decir que creen en Dios. Sin embargo, su creencia no es la razón ni la motivación de las cosas que hacen. Es decir, su creencia en Dios los afecta de forma muy mínima en las acciones de cada día. De vez en cuando por ahí como que dejan de hacer algo porque esto a Dios como que no le gusta. Pero el resto de su vida es una vida, sí, totalmente lejos de Dios. Y esa, más aún, uno les pregunta, como tratar de hacerlos conscientes, le dicen, no, es que Diosito me cuida a mí todo el tiempo. No es que Diosito a mí me ha dado todas las cosas. No es que Diosito, sí, me protege todo el tiempo, pero a pesar de hablar así y de creer que hay que hacer la voluntad de Dios, no lo tienen en cuenta en nada. En estos días vi un video de un candidato por ahí que dice ser cristiano. Es que yo soy cristiano practicante como mis padres y sin embargo cerró como 1000 iglesias por la bulla mientras abrió 3500 discotecas. Y uno dice, pues sí,
¿Será que la motivación fue Jesucristo? Recuerdo hace algunos años que también me llamó muchísimo la atención cuando la Iglesia Católica, al ver las atrocidades de la guerrilla, los excomulgó. ¿Se acuerda? Que la guerrilla fue excomulgada de la Iglesia Católica. Y eso protestaron. Y uno dice, ve, les preocupó ser excomulgados. Pero el crimen, el asesinato, las violaciones, las masacres, los abortos obligados, o sea, todas esas infamias, no, son los pormenores de la guerra. Pero les dijeron que quedaban excomulgados de la Iglesia Católica y entonces ahí sí se asustaron y uno dice, ¿qué es esa? O sea, ¿qué es esa ambigüedad? ¿Qué es esa falta de...? O sea, uno dice, pero ¿cómo puede una persona asustarse por me excomulgaron y luego estar haciendo cosas que no tienen ninguna relación, ¿sí?, con la voluntad de Dios? ¿Cómo se llega a vivir eso? Pues la verdad es un proceso largo, pero insistente, en el cual el hombre dice, yo quiero hacer mi voluntad. Y cuando uno insiste en hacer su voluntad de manera insistente, pues obviamente uno está tomando a Jesucristo como la razón primera de todas las cosas, y se acostumbra y se endurece y se corrompe la conciencia, y llega un tiempo donde terminamos olvidándonos de Jesucristo. Evaluemos, ¿sí?, qué tanto realmente estamos haciendo las cosas motivados por Dios. Ahora, si Dios es la razón por la cual nosotros existimos, ¿qué podemos esperar que suceda con nuestra vida si no lo tenemos en cuenta a Él? Cuando uno entiende que Él es el principio y la razón de todas las cosas, uno dice, si no lo tengo a Él, que es el principio, el origen, la razón de todas las cosas, pues el asunto debe ser algo realmente malo. Sin embargo, la gente lo ignora, vive sin su dirección, y la gente espera que le vaya bien. No es posible hacer algo bien si no lo tengo en cuenta. Pero la gente eso no lo entiende. La gente cree que sin tener en cuenta a Dios puede tener una muy buena vida. Y por eso esperan que les vaya bien. Lo curioso es que los que saben que están haciendo cosas malas también esperan tener una buena vida. Y además nosotros, cuando hacemos cosas malas, también esperamos que nos vaya bien. Uno dice, ¿por qué esa ceguera tan absurda? Es como una desconexión de la realidad, porque no es común encontrar a alguien que diga, sí, yo voy a desobedecer a Dios, voy a hacer todas las maldades que pueda hasta que Dios me detenga y me mande un rayo, y ahí sí, pues veremos cómo sufrimos. No, uno aun cuando hace las cosas mal, pues espera que le vaya más o menos bien, ¿sí?, que los resultados pues no vayan a ser catastróficos, pero no debería ser la forma de pensar cuando ignoramos a Dios. Ahora, lo cierto es que los que se portan bien y los que se portan mal, sin tener en cuenta a Dios, todos están en el mismo paseo. Todos están mal, y al ignorar la razón de su existencia, pues las cosas no terminarán bien. Y es por eso que la gente termina viviendo situaciones difíciles y sufriéndolas. Porque hay veces que podemos vivir situaciones muy difíciles, pero la fe que nos protege, ¿sí?, hace que crezcamos. Pero no, aquí al contrario, la gente termina viviendo situaciones difíciles, dolorosas, y cuando les sucede, ni les pasa por la mente, claro, es que yo no tengo a Dios en cuenta en mi vida. No, eso no le pasa a uno por la mente, ¿sí? Uno piensa mal de todo el mundo, pero uno no entiende, ¿sí?, que el problema es que no tengo a Dios como la razón primera de todas las cosas. Y por eso más bien, ¿sí?, buscamos culpables, y buscar culpables a mí me da mal, porque es que mi papá no me dio oportunidad, o me maltrató, o mi mujer, o mi marido, ¿sí? Y al hacer una lista de culpables, lo único que terminamos es que continuamos sin reconocer que el verdadero problema está en que Dios no está en primer lugar. Ese es el origen de todos los problemas. Dios no ocupa el primer lugar. El problema es el gobierno, el que viene ahora, terrible, la guerrilla, el jefe en la oficina, el pastor, que lío que ese pastor no le entiende nadie, el marido, la esposa, el hijo, el muchacho, la muchacha, el perro es el problema, el clima. Y hemos visto muchas veces que cuando uno culpa a su alrededor,
encuentra culpables a su alrededor, al final la conexión es, pero ese alrededor lo maneja Dios, o sea que a la final el culpable de mi desgracia, ¿quién es? Dios. Y de una manera inconsciente. Vea, hay personas que les pasa algo mal. En estos días alguien me hablaba de alguien que no quiere que ni le hablen de Dios, ni le hablen de Dios. Y uno dice, ¿será que Dios le hizo algo malo? Obvio que no. Murió en la cruz por ella. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que alguien le hizo algo malo. ¿Sí? Y en lugar de entender y poner a Dios en primer lugar, está poniendo otras cosas en primer lugar, y mejor dicho, hasta Dios es el desgraciado que no está haciendo las cosas bien y no quiere saber nada de Dios. ¿Sí? Siendo pues una persona que uno considera cristiana. Y somos capaces de alejarnos, ¿sí? Por cosas como estas. Y bueno, en el mundo es peor, en el mundo maldicen a Dios. Es increíble, lo vimos en un mensaje en tiempos pasados, lo fuerte que Satanás ha sembrado ese concepto de tú eres libre, haz con tu vida lo que quieras, tú tienes derecho. Me entristecía ver que creo que es en Argentina, donde aprobaron el aborto y están esas mujeres felices, o sea, una algarabía, y hasta mujeres como de 60 años por ahí gritando. Uno dice, y estas todavía están pensando en ser descuidadas, porque es lo que yo pienso cuando hablan de eso. Si una mujer se pone feliz porque aprueban el aborto, digo, oiga, es que no tiene ni siquiera responsabilidad para cuidarse. Sí, cosas terribles, pero felices, unas manifestaciones que increíble. Y uno dice, uy, están felices porque aprobaron el asesinato de sus hijos, ¿no? Qué maravilla. Y es eso, porque lo que Satanás ha sembrado es yo soy libre, mi vida es para hacer lo que yo quiero, a mí nadie que me mande. Y a veces llegamos con esa actitud a la iglesia, no, yo voy a la iglesia para que no me metan conmigo. Eso de que ni me pongan cita de edificación, porque no, olviden mis cosas. Y bueno, si quiere vivir así, esperemos que Dios dé respuestas. Lo cierto es que en momentos de crisis clamamos por respuestas, por soluciones, por peticiones, y a veces, producto de todas estas malas creencias, no entendemos la importancia que debe tener Dios en cada uno de nuestros pensamientos. El Evangelio continúa diciendo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Jesucristo en el principio estaba con Dios, Jesucristo es Dios, pero ¿cómo así que estaba con Dios y es Dios? Y Jesucristo desde el principio era Dios. Y entonces la gente comienza a enredarse y dice, uy, ¿cómo así? Algo similar dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y al ser humano, donde todo cambia, no quisiéramos envejecer, dicen algunos, pero todo cambia. Sí, todo, hasta el mundial ha cambiado, ya tienen el VAR, imagínense. Esa inmutabilidad de Jesucristo los hace, ¿cómo entender la eternidad? ¿Cómo entender un Dios inmutable, que dice que es y que no es? Y no crean que sea posible que exista alguien que no tiene principio ni fin. Y cuando una persona se encuentra con estos atributos de Dios y tiene problemas porque no puede entender cómo es Dios, ¿cuál creen que sea la razón del problema? ¿Que Dios está mal? ¿O que hay tanta altivez en nosotros los hombres que creemos que tenemos la capacidad de analizar y juzgar a Dios a la perfección? Y por lo tanto, cuando Dios no cuadra dentro de nuestros análisis y nuestros juicios, ¿la conclusión cuál es? Dios está mal. ¿Ya? Dios está mal. Esa es la conclusión a la que llega el hombre producto de su altivez. Es decir, el Dios eterno, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ha creado una criatura insignificante, el hombre comparado con el universo es pero algo microscópico. El hombre comparado con el universo es algo pero que no se ve. ¿Qué será el hombre comparado con Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener? Pues es absolutamente nada. Y ese ser que es absolutamente nada comparado con Dios, cree que tiene la capacidad de entender los misterios de Dios. Y lo que no logra entender, entonces
no le da la gana creer. No existe. No, eso no es posible. No creo. Pero es irónico porque cuántas veces la gente dice, es que no entiendo la vida. O sea, no entiende la vida, pero la vive. Pero si no entiende a Dios, no me meto con Dios. Yo no entiendo cómo es eso. Y por más inteligente que sean los hombres, sin la ayuda de Dios no pueden entender la vida. En el libro de Eclesiastés, un genio que analiza la vida dice, la vida es una porquería, solo sufrimiento, no sirve para nada. ¿Sí? Porque no logra entender la vida, pero la vivimos. O sea que el problema es solo cuando no entendemos a Dios. ¿Usted es casado? ¿Tiene mujer? ¿La entiende? Si las mujeres a veces dicen, ni yo me entiendo. Es que yo no me entiendo. Yo he escuchado más de una mujer decir, es que no me entiendo, no entiendo qué me pasa. Yo estoy sintiendo, no entiendo qué me pasa. Pero ahí está la mujer. ¿Y el hombre no han visto esos chistes? El manual para entender a la mujer, una vaina de 2 metros de alto. Dice, y es el primer tomo nomás. No entiende a la mujer, pero ahí está. Existe. Vive con ella. Pelea con ella. En fin, todo lo que tenga que hacer. Entonces, ¿por qué cosas que no entiende sí las acepta, pero cuando se trata de Dios no? Es la necedad de querer hacer las cosas a nuestra manera, no entendiéndolo Él como lo primero de todas las cosas. Y yo cuando me encuentro con personas así, que me dicen que no entiende, yo acostumbro preguntarle básicamente 2 cosas. Le digo, estamos acá, ¿no es cierto? Tiempo, espacio. ¿Qué hay más allá? No, pues el techo. No, más allá, más allá. No, pues las nubes. No, más allá. No, pues el espacio. ¿Y más allá qué hay? No, pues el sol y más, las galaxias, sí, las nebulosas. ¿Y qué hay más allá? Bueno, y cuando se acaba todo eso, ¿qué hay más allá? ¿Qué queda detrás? Y yo me acuerdo que yo cuando pequeño me imaginaba que Dios estaba así mirando todo el universo y yo igual me preguntaba, ¿y qué hay detrás de Dios? ¿Qué sigue? El mismo concepto de eternidad es algo incomprensible para el hombre. Un espacio infinito, eso no cabe en la mente de un ser humano. Pero aquí estamos y no tenemos problemas con vivir. O algo más sencillo, usted ve fútbol, sí, y usted entiende cómo los rayos son captados y son transmitidos y llegan al televisor y se vuelven otra. ¿Usted entiende el proceso de esa vaina? No, pero usted ve televisión. Entonces, ¿cuál es el problema, sí, de hacer lo que Dios manda, aunque haya muchas cosas de Él que no entienda? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Usted acepta vivir con cosas que no entiende. Pero cuando se trata de Dios, el no creer pareciera que fuera una disculpa, sí, válida, sí, para no hacerle caso. Ahora, ciertamente la Escritura nos desafía y nos muestra la importancia de entender a Dios. Jeremías 9:24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Y yo casi que me centraría que yo debo entenderlo, conocer su misericordia, su juicio y su justicia en la tierra. Pero entender cómo es que Él es eterno, pues a la final ni siquiera lo necesito para hacer lo que Él desea aquí en la tierra, ¿sí? Pero el hombre es capaz de meterse en ese tipo de pensamientos para no tenerlo a Él en primer lugar. O sea que definitivamente es claro que no entender no es una razón para no creer. Y no entender algunos aspectos de Dios, no mucho menos va a ser una razón para dejar de hacer o para no hacer cosas que sí entendemos que debemos hacer con toda claridad. De hecho, la Escritura dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son suficientes pues, para hacerle caso a Él. El Evangelio continúa, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, sigue hablando del verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aunque normalmente tenemos la imagen de Dios Padre creando todas las cosas que han sido hechas, así nos lo relata Génesis, aunque no nombra a Dios Padre, sino nombra solo a Dios. En este pasaje está diciendo que es Cristo el que ha creado todas las cosas, no Dios Padre, como solemos pensar.
Y como en la Escritura podemos ver que las enseñanzas se repiten una y otra vez para que no haya riesgo de mala interpretación, encontramos en la carta a los Colosenses que, hablando de Jesucristo, dice lo siguiente. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Alguna vez me gustó mucho una descripción que hace un padre católico en un libro. Él decía, cuando Dios Padre se para frente al espejo, lo que se ve en el espejo es la imagen de Jesús. Le decía, bueno, suena como bien. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Algunos malinterpretan esto de primogénito, dando a entender que fue el primero creado. No, dice que es el principio de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que el texto amplía que no solo todas las cosas visibles, invisibles, tronos, dominios, potestades, todo fue creado por Jesucristo, sino que también dice que todas las cosas se sostienen porque Jesucristo existe. Algo así como, no es posible, si Jesucristo dejara de existir, todo lo que existe también desaparecería. ¿Sí? Porque Él es la razón de que el universo y de todo lo que exista se sostenga. Ahora, es increíble, ¿no? El hombre trata de negar a Dios en su mente y si lo pudiera negar desaparecería, si fuera una realidad. Pero por eso es que resulta tan grave ignorar a Dios, porque sin Él ni siquiera existiríamos. Me gusta como alguien decía alguna vez que aquel que grita, Dios no existe, lo hace porque Dios sostiene su vida y le da la capacidad de hablar, ¿sí? Y de pensar burradas también le da la libertad, ¿sí? Y por eso es que grita que Dios no existe, pero realmente existe porque Jesús existe. Ahora, dentro de todas las cosas que nombra la Escritura, el apóstol Juan menciona otra que tiene relación directa con el hombre. Dice así, San Juan 1, 4 y 5, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿A qué clase de vida se refiere el apóstol? Ahora, ya vimos que el principio de todas las cosas de Jesucristo incluye el principio de la tierra, del universo y de la vida física. Sin embargo, el hombre en su torcido corazón se ha inventado una serie de teorías para negar esta verdad. Y me llama la atención cómo lo describe la carta del apóstol Pablo en Romanos. Dice así Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Sí? O sea, el hombre no es que niega a Dios porque no sabe y porque no tiene pruebas, como decía creo que algún astronauta que yo pensé que eran inteligentes, pero ese no. Dice que él salió al espacio y no había Dios. Entonces, como no había Dios, entonces Dios no existe. Ah, no, qué genio, ¿no? Pero bueno, de golpe lo mandaron para que no volviera y volvió, no sé cómo diría, pero bueno. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, no quisieron reconocer la grandeza de Él, ni le dieron gracias por existir y por todo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, embrutecido. O sea que de lo que está hablando es de eso. El hombre niega y quiere negar la realidad de Dios. ¿Por qué esta obstinación? Bueno, en primer lugar, el hombre cuando no toma a Dios en cuenta es para hacer lo que le da la gana con su vida. Pero lo triste es que el hombre haciendo lo que le da la gana con su vida tampoco está bien. Y sobre él pesa esa revelación que Dios hace al profundo del corazón, que le lleva a pensar, estoy haciendo las cosas mal. Dios me va a juzgar. Y como no quiere cambiar su forma de vivir, entonces ¿qué es lo que hace? Pues eliminar a Dios, para eliminar su miedo a ser juzgado. El Evangelio, la Escritura confirma que Dios le ha mostrado a cada ser humano la realidad de su existencia, Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
¿Cómo le muestra Dios a cada persona la realidad de la existencia de Dios? Eso es un problema de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, está diciendo que si alguien con honestidad mira lo creado, dice, uy, Dios existe. Yo recuerdo un familiar nuestro, que era médico, y es que muy famoso, y cuando joven se manifestaba como ateo. Recuerdo que fue a Estados Unidos, terminó dirigiendo algo muy importante allá, inclusive hasta representando a Estados Unidos en un congreso por allá en Rusia, algo así me contaron. Y cuando volvió después de muchos años, teníamos la idea de que era un ateo, ¿no? En su conocimiento científico llegó un momento en que él comenzó a decir, Dios existe. O sea, cuando uno revisa las cosas hechas, ¿sí? Dios existe, o sea, esto no es un asunto de golpe y chiripa, ya salió un ser humano, qué maravilla, sino es una creación organizada por Dios. Pero el hombre, si reconoce a Dios, entonces Dios me va a juzgar, entonces me va a ir mal, entonces mejor dicho, no importa, que toca hacer lo que sea, termina el hombre negando la existencia de Dios. Algunos, para hacerlo, para negar a Dios como el principio de todas las cosas, yo digo, dan un salto al embrutecimiento, pero bien grande, y le dan a la nada. ¿A qué me refiero con la nada? La inexistencia de todo. O sea, no hay nada. Algunos dicen cuando no hay nada es porque hay algo. Sí hay nada, mejor dicho, no existe nada. Bueno, el punto es que cuando los evolucionistas, que es el cuento principalmente usado para negar a Dios, ellos hablan de que todo comenzó ¿cómo? Con el Big Bang. La energía que se concentró, si eso mejor dicho, es muy bonito el cuento de Yuval, ¿sí? Y explotó y el universo se expande y eso incandescente, ¿sí? Y muerto algún día comenzó a tener vida, y no solo a tener vida, sino esa vida sí diversificó y la naturaleza que vemos es puro de golpe, chiripa y porrazo que salió así, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde comienzan ellos? De la energía. Una vez me llamó un sobrino y me dijo, tenemos una discusión en el colegio sobre evolución y creacionismo. Tío, ayúdeme. Le dije, hágales solo una pregunta. Solo hágales una pregunta y no se deje sacar de allí. ¿De dónde salió la energía? Solamente esa pregunta. Y resulta que la única respuesta que ellos pueden dar es, ¿de la nada? O sea, no había nada y salió la energía. ¿Y cómo salió? No, pues si no había nada, ¿cómo salió? O sea, a través de eso demuéstrales que todo lo que se sostiene, ese edificio tan tenaz que habla de la evolución, tiene un piso falso. Arranca de la nada. Y si ellos pueden creer que la nada creó un universo, ¿por qué no Jesucristo, eterno, inteligente, lo hizo? Se requiere más fe para pensar en eso, para creer que de la inexistencia de nada salió todo. No había nada y salió todo, sin ninguna acción de nadie. Es la vaina más burra que hay. Es la pregunta que no se hace, ¿sí? Porque el asunto es que si se hacen esa pregunta, quedan igual que nosotros. Cuando yo entendí esto, comencé a decir, los de la religión de la evolución. No, somos científicos. Religión, por fe, aceptan que todo salió de nada. Yo no tengo tanta fe, ¿sí? Y el punto es ese, pero es lo que la gente hace, o sea, le han dado a la nada los atributos de Dios para no creer en Jesucristo. Es una cosa bien necia. Porque si Jesucristo me juzga, voy a ser culpable, pero si la nada me juzga, pues de golpe no pasa nada. Bueno, eso creen ellos, pero igual serán juzgados. Sin embargo, negar a Dios no solamente se hace negando la existencia de Dios, sino que también se hace usando la religión, torciendo la religión, ¿sí? Para evitar también el juicio de Dios. Y un ejemplo claro de eso es el pueblo judío, supremamente religioso, pero ser religioso no implica tener en cuenta a Dios. Y cuando Jesús se encontró con ellos, que lo rechazaban, les contó una parábola, Mateo 21, 28.
Pero, ¿qué os parece? Un padre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy, y no fue. ¿Ya? Me acordé de una señora que siempre al marido le decía no, pero luego le hacía caso en todo. Y le decía: ¿y usted por qué hace eso? No, es que como me toca someterme, pues de algún modo me desquito. Entonces todo le digo que no, y luego voy y le hago caso. Y él se enfurece. Bueno, en esencia Jesús está planteando la diferencia tan grande que hay entre decir y hacer. No voy y fue. Sí, sí voy y no fue. Nosotros hablamos de rebeldía activa, no voy. Y de rebeldía pasiva, sí, papito, yo lo hago. No hay nada. Sí, pero bueno, en este caso él sí hizo. Luego él les pregunta, Mateo 21, 31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. O sea, quedó bien claro a través de esa parábola que el que hacía caso era el que estaba haciendo la voluntad de su padre. Pero unos versículos atrás, los religiosos le preguntan a Jesús: ¿usted con qué autoridad está predicando? ¿Con qué autoridad hace estos milagros y este tipo de cosas? Y Jesús le dice: vea, yo les contesto con qué autoridad hago estas cosas si ustedes me dicen con qué autoridad predicaba Juan el Bautista. Es decir, ¿Juan el Bautista era un mensajero de Dios o era puro cuento? Entonces estos hombres se van a deliberar y se ponen a pensar: si decimos que Juan el Bautista no era de Dios, el pueblo nos acribilla porque todo el pueblo creyó en Juan el Bautista. Y si decimos que era de Dios, nos va a preguntar: ¿y ustedes por qué no le hicieron caso? Y nos clavamos el cuchillo. ¿Usted no ha hablado a veces con personas así? Y si usted me ama, ¿usted por qué está haciendo esto? Y la persona no dice nada. A veces nos metemos en discusiones con personas que no contestan nada. A mí me parece terrible cuando no contestan. Porque cuando no contestan nada ante esas preguntas, ¿qué es lo que están dando a entender? La estamos embarrando, pero no me voy a acusar yo solito. Entonces se quedan callados, termina la discusión, se ponen bravos o salen con otra pregunta. No, pero contésteme. Y uno debería aprender así como algunos periodistas por ahí, como le preguntaban a un fulano por ahí. No, un momentico, no pasemos. Esto, ¿por qué? Cuénteme, si usted me ama, ¿por qué hace esto? Bueno, pues así estaban estos pobres judíos. Si digo que Juan el Bautista es de Dios, nos clavamos el cuchillo. Y si digo que no es de Dios, también nos clavamos el cuchillo. Entonces, cuando Jesús les preguntó, Mateo 21, 27, respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. ¿Qué hicieron? Mintieron. Bueno, algunas veces discutimos con alguien que tiene que mentir para quedar bien, pero bueno. Es cierto, ellos sí sabían cuál era la respuesta, pero lo que no querían era, sí, pues acusarse a sí mismos. Jesús, sabiendo la razón y lo que había en sus corazones, me fascina este pasaje, Mateo 21, 27, y él también les dijo: tampoco yo os digo. Ellos no dijeron eso, ellos dijeron: no sabemos, pero Jesús, sabiendo que era que no querían decirle, dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y el problema era ese, ¿sí? Que había venido Juan el Bautista, lo reconocían y no le hacían caso. Y con la parábola de los 2 hijos se completaba el concepto. Vino Juan el Bautista, ustedes no le hicieron caso. Entonces, ¿qué disculpa están armando, ¿sí?, respecto de creer que ustedes están en lo correcto? Y pues a través de esto, Jesús pues continúa y les dice, Mateo 21, 31, 32. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos, sinónimo de ladrones, y las rameras, ustedes saben qué son, le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea que muy claro Jesús les muestra la terquedad, ¿sí?, la necedad de no querer reconocer a Dios, escondidos en su religiosidad. Y les muestra como gente que no es para nada religiosa, que era
estigmatizada y vista como lo peor en la religión, sí estaba caminando, sí, acercándose al Señor. O sea, ¿de qué sirve la religiosidad de una persona que nunca le pregunta a Dios si debe hacer o no debe hacer tal o cual cosa? Pues no sirve de nada. Porque así a veces terminamos viviendo. Hago muchas cosas, a todas le pido a Dios, le encomiendo, le pido esa ayuda, pero no arranco desde la primera pregunta que es, Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Dios, ¿tú quieres que yo me meta en esto? Y a veces inventemos aquí un poquito el concepto de autoridad, aunque las autoridades no somos infalibles. ¿Cuántas veces le dice uno de golpe a alguien, no te metas por ahí, no te metas con ese muchacho? No te metas con esa muchacha. Y luego terminan aporreados. Y el malo es Dios. Cuando aún a través de la autoridad Dios le dijo, no se meta por ahí. No es por ahí. Por algo Dios usó la autoridad, pero a veces no hacen caso y termina, sí, aporreado y luego dice que el malo es Dios. No, el problema no es que Dios se haya equivocado. El problema es que a veces no lo tenemos en cuenta. ¿Cuántos creyeron en el niño Dios? Levanten la mano. El niño Dios les daba los regalos y todo. Levanten la mano, levanten la mano. Ahí. ¿Ustedes también creen en el niño Dios tan jovencita? Yo pensé que eso ya no existía. Y yo sí creía en el niño Dios y me peleaba a puños con los del colegio que me decían que no era cierto. Sí, les cascaba por mentirosos, de ese tamaño era el asunto. Y así comenzamos muchos, ¿verdad? Si se nos habla de Dios todo el tiempo, pues crecemos creyendo en Dios. Pero yo recuerdo que pues traté de hacer lo bueno en mi vida. El colegio nunca me gustó, las clases me parecieron siempre tan aburridas que yo nunca estudié. Hice tercero bachillerato como 3 veces, mejor dicho, ya me echaron porque máster en bachillerato. Y la verdad fue que poco a poco, al ver que no podía cumplir con lo que se esperaba de mí, pues pasé al complejo de culpa, a la indiferencia, a la rabia, a la rebeldía, y terminé negando la existencia de Dios. Yo terminé negando la existencia de Dios. Creyéndome muy inteligente, comencé a estudiar teosofía, el origen de las religiones, y hablar del Kundalini, de despertar la serpiente antigua, y del superhombre, y de Nietzsche, el hombre interior, y una cantidad de vainas. ¿Sí? Y creí en esos personajes, y con los años me enteré que murieron. Uno de ellos murió en el sanitario, haciendo popó, ahí se quedó muerto. ¿Sí? Y uno decía, yo creí en la filosofía de este superhombre, y este murió ahí. Bueno, en fin. Pero llegó una época en mi vida en que a la luz de unas cervezas y unas fumaditas yo convencí a todo el mundo que Dios no existía. Sí, llegué a esa conclusión, Dios no existía. O sea, hice lo mismo que todo el mundo hace. Por supuesto, pasó el tiempo y eliminar a Dios no me sirvió de nada. Cuando me hablaron de Jesucristo estaba tan en la olla que yo dije, he probado tantas cosas. Sí, me he hecho tanto daño, me he perdido de tantas cosas, estoy en tan gran desventaja, porque claro, mis compañeros ya terminando la universidad, todo ese tipo de cosas, o con trabajo, y yo sin un centavo, viendo a ver cómo le robaba plata a mi mamá en la cartera, sí, bien complicado, pero era tan crítica mi situación que cuando me hablaron de Jesús dije, pues probemos, he probado con todo, ¿por qué no probar con esta locura de la religión? ¿Sí? Y la verdad fue que pues el asunto cambió. La verdad es que podemos pasar por eso, y el hombre, la humanidad pasa por eso de negar a Dios, ¿sí? Y el resultado pues es que se está negando al origen, ¿sí? Al principio, a la razón de todas las cosas, pues no le puede ir bien. Y aún nosotros metidos dentro del cristianismo nos puede pasar, ¿sí? Que nos olvidemos del Señor, de que cada cosa que hacemos la hagamos para el Señor. Podemos volvernos profesionales del evangelio, o la mujer profesional o el marido profesional que hace todo de acuerdo a las normas que aprendió en la Escritura, pero el sentir es, para ti, Señor, lo estoy haciendo, como si tú me lo estuvieras pidiendo, como si a ti te estuviera respondiendo aquí personalmente. Y esa es la gran lección que quiero que tengamos hoy, que evaluemos nuestra vida, ¿sí? Y pensemos,
Aún de golpe nos sirve para mirar que hay cosas que iniciamos y no las hicimos verdaderamente como para el Señor o no las hicimos sí con la actitud correcta, y esa puede ser la razón de muchos quebrantos y de muchas cosas. Sin embargo, por supuesto, mientras estemos vivos, hay esperanza. Y si evaluamos y reconocemos que no estamos haciendo cosas para el Señor, pues obviamente podemos corregir. Y podemos corregir no porque haya en nosotros la capacidad de hacerlo, sino porque las promesas de Dios nos aseguran que sí queremos, y aún si queremos es si aceptamos ese querer que Dios coloca en nosotros, Él nos dará las herramientas para hacerlo. Dice así Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Evaluemos si Dios es el origen, la motivación, la razón de todas las cosas que hacemos. Y si no lo es, por supuesto, corrijamos. Eso es lo que nos va a permitir es a disfrutar de el espectacular amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque existimos, Señor. Aún no importa cómo sea nuestra vida, el solo hecho de existir es un regalo maravilloso. Y aún tenemos la certeza de que este regalo maravilloso, que es la vida, nos fue dada para